buenos días. Todavía días, ¿cierto? Sí, todavía. 10 minutos más de poder decir buenos días. Y sí, como que, bueno, yo creo que lo que pasa es que hay poca asistencia hoy. Quizás por eso, pero también quizás hay muchos que le van a las Chivas y ha sido una semana para ustedes desastrosa, los que son partidarios de ese equipo. Les damos nuestras condolencias y les animamos a que cambien de mente y que se unan a los triunfadores. Muy bien, pues además yo creo que no me vuelvo a poner traje, porque nunca me pongo traje, ¿cierto? La verdad, nunca. Y hoy que me pongo traje, la asistencia se bajó. Entonces yo creo que nunca más. Bueno, quiero hablarles de algo que es las realidades de la nueva creación. Y antes de comenzar, Eliu Elizondo nos está visitando desde Austin. Ya ha estado con nosotros antes. Eliu, bienvenido, qué bueno que estás acá. Por cierto, él me invitó a participar con un grupo esta mañana y ahí estuve ministrando con un grupo de Amway y siempre me gusta mucho participar con ellos. Y también los Tinetti están acá, aunque bueno, ellos son de casa, pero viven un poco retirado, viven a unas 2 horas de acá y bueno, por eso es que les vemos poco, pero hoy están aquí en casa. Pronto esperamos que ya estén de regreso en medio nuestro, viviendo acá en Houston. Las realidades de la nueva creación. Gálatas 6:15, Pablo dice: porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Bueno, fíjate cómo Pablo entiende las realidades del nuevo pacto. En la realidad, no de las sombras, en lo que tiene que ver con el cumplimiento, con la riqueza que ahora tenemos en Cristo, Pablo está hablando de un contraste que solamente tiene que ver con un ritual y dice, bueno, la circuncisión o la incircuncisión, eso no tiene nada que ver. Esto no se trata de algo que tú puedas hacer, de un esfuerzo, de algo que el hombre pueda realizar para conectarse con Dios. No tiene nada que ver con eso, dice él. Esto se trata de ser parte de una nueva creación. Wow. Y cuando decimos esto solamente así, bueno, pues suena como un eslogan religioso, suena como algo que hemos escuchado muchas veces, pero en realidad poco comprendido, porque eso es lo que en realidad somos los hijos de Dios. Somos una nueva creación en esta tierra. O sea, que tú no eres de este mundo. Tú eres otra onda. Tú eres diferente. Entonces, el problema es que no existe ninguna diferencia en ser parte de una religión musulmana o de una religión hinduista, o ser parte de una religión católica, o ser parte de una religión evangélica, o ser un pentecostal, o ser un ateo. No existe ninguna diferencia, señores. Si fuiste bautizado cuando eras un bebé, o si fuiste bautizado cuando eras un adolescente o de adulto, o si tomaste la membresía de una iglesia a cierta edad, no existe diferencia en ser parte de la religión musulmana, evangélica, católica, hinduista. Tú puedes ser parte de una religión o de otra, y eso no va a transformar tu vida, no va a cambiar absolutamente nada. Es lo mismo que está diciendo Pablo. Pablo está hablando de la religión a la que él pertenecía. Él anteriormente era judío de religión. Él era un hebreo de raza
eso no lo puede quitar, él seguía siendo un hebreo, pero su religión pasada era la judaica. Y él dice, bueno, esos rituales judíos no marcan ninguna diferencia, no hacen nada. La diferencia únicamente se da cuando naces de arriba. O sea, no es dónde perteneces, dónde estás inscrito, dónde tú tienes tu membresía, sino si tú has nacido de arriba. O, en otras palabras, si tú tienes la vida del Espíritu. Porque Pablo dice, de lo que se trata es de ser una nueva creación. Y eso no tiene nada que ver con un grupo específico religioso al que tú perteneces, sino ser parte de una nueva creación. Porque cuando eres parte de una nueva creación, entonces tú conoces esa vida, porque es la única manera de experimentarlo. Cuando Jesús le habló a sus discípulos, ahora que estamos los lunes enseñando acerca del discipulado, Jesús en Mateo 28, lo que se conoce como la gran comisión, que yo creo que es algo que es muy mal entendido por la iglesia, esto de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, debemos entender que el propósito del Padre, el énfasis que Él quería dar ahí, no era que se realizara este trabajo a través de personas profesionales que tendrían que tomar cursos especiales para poder ir a otras partes del mundo, y entonces esas personas enviadas a otras partes del mundo pudieran hacer una tarea que principalmente está enfocada en hablar de salvación. Entonces el énfasis, lo que entendimos, lo que tradicionalmente se hizo, es que Dios llamaba a unos cuantos, a unas cuantas personas a las que Dios escogía específicamente, para que esas personas fueran capacitadas, para que se les enseñara otro idioma, otra cultura, la historia de esa nación a donde ellos iban a ser enviados, y después de un proceso largo de aprender la cultura, el lenguaje y todo lo que se va a hacer, entonces los enviaban después de todo un proceso largo para que esa persona llegara allá, en donde su color de piel es diferente al de los otros, pero llegaban allá y su énfasis es hablar de salvación, ¿no? Que la gente creyera, que fueran salvas por la fe, por el sacrificio que Jesús realizó. Y eso pues tiene un valor, pero no se trata de eso la misión de la iglesia. Eso es un concepto que está corto y que no cumple con la misión de lo que Jesús le dijo a los discípulos que tenían que hacer. Entonces podemos nosotros gastar mucho dinero y mucho tiempo en una logística de millones de dólares y de horas para preparar personas para que vivan en ese modelo, lo cual, aunque Dios desea que la gente conozca la salvación, pues se queda corto al propósito del Padre. El centro del discipulado, el centro del propósito del Padre es la vida del reino, por ser un reino que es eterno y es universal, y ese mensaje es para todas las naciones. Por eso dijo, vayan a todas las naciones, sin excepción. Y es para enseñar, dijo, todas las cosas. Para que les enseñen todas las cosas que de la cultura, no de la cultura de la nación de donde yo vengo, sino de la cultura del reino, basados en que su poder y su vida es lo que nos respalda todos los días. Y la misión de la iglesia, que debería de ser que en cada nación la gente que conoce de la vida, de la esencia, que poseen el Zoé de Dios en ellos puedan ser aquellos que en ese lugar pueden ser la luz. No tenemos que esperar que venga alguien de otra nación para hacer luz en donde tú y yo estamos.
Porque si somos la luz en donde estamos, ahí es donde tenemos que brillar. Entonces, el problema es que hemos malentendido la función que debemos tener como hijos de Dios y pensamos que esta es una función para algunos y no, esta es la función de cada uno de nosotros que tenemos la vida. Si tú tienes la vida, tú eres llamado a que en tu mundo, en tu nación, donde tú estás, puedas ser la luz, puedas llevar el mensaje de transformación y de vida. Pero me temo que el problema es que hay muchos discípulos de Jesús, pero pocos discípulos de Cristo. Y esto que estoy diciendo podría escucharse como raro, pero es una verdad central para los hijos del reino, donde Cristo se está formando. Y es que hay una diferencia entre ser un discípulo de las enseñanzas de Jesús y otra muy diferente es ser un discípulo de Cristo. Dos cosas. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo es que discípulo de Jesús o discípulo de Cristo? ¿Cómo es eso? ¿Que no es lo mismo? Bueno, ¿que no es la misma persona? Sí, pero no. Sí, pero no. Primero, quiero empezar por decir que Jesús de Nazaret tuvo un inicio. ¿Cuándo inició la vida de Jesús de Nazaret? Pues eso es cuando fue concebido en el vientre de María. Allí comenzó a gestarse la vida de Jesús de Nazaret. Y tuvo un final como Jesús. Su final fue en la cruz del Calvario. Jesús de Nazaret cumplió toda su obra del propósito eterno en la cruz. Él vino con un propósito específico. Su propósito principal y específico era el cumplimiento de ser ese cordero, ese sacrificio perfecto para cubrir los pecados del mundo. Ahora, el que resucitó, aunque sí fue el cuerpo de Jesús, ya no era Jesús de Nazaret. Ya no era el hijo de María el que resucitó, sino que se levantó Cristo el resucitado, el eterno, que existía antes de que Jesús de Nazaret comenzara a ser formado en el vientre de María, y que era el mismo que siempre ha sustentado todas las cosas, pero ahora inicia una nueva fase de su manifestación y de su propósito. Ese Cristo resucitado se había manifestado anteriormente, porque Cristo es eterno. Se había manifestado a Abraham, se manifestó como Melquisedec, se presentó a él como un sacerdote y como un rey. Se había manifestado en figuras y en sombras a través de la historia de todo este proceso de la nación de Israel. Se manifestó en una sombra como si fuera una roca que sustentaba al pueblo en el desierto. Se presentó en el huerto del Edén como un árbol, el árbol de la vida. El espíritu que descendía a los profetas cada vez que ellos hablaban de las glorias venideras, era el Espíritu de Cristo que venía sobre de ellos para poder declarar las verdades que, aunque no las comprendían con su mente natural, eran verdades que estaban destinadas para este tiempo de gloria, para nosotros. Es el Espíritu que operó en Salomón cuando escribió los proverbios y todas estas cosas que no podían proceder de una mente natural y humana. Entonces, Cristo se manifestó porque es eterno. Se manifestó en la vida de Sadrach, Mesach y Abednego cuando se presenta como el cuarto hombre en el horno de fuego. No era otro sino Cristo, el eterno, y que muchas veces en la historia del hombre apareció, porque Él es el autor y el consumador de la fe verdadera.
Y como Él es el autor y Él es el consumador, lo vemos desde el principio, desde Génesis hasta el final, hasta el último libro, hasta la última revelación, porque Él va más allá de eso, es eterno. Por lo tanto, lo que nosotros no hemos comprendido es que nosotros hemos estado tan obsesivos con la vida de Jesús que nos hemos olvidado de la vida del Espíritu, de la vida de Cristo, de la vida interna que poseemos. Entonces, tenemos nosotros que Cristo, el eterno, por un lado, después tenemos a Jesús de Nazaret, que tuvo un inicio y un fin de días, como hombre, Jesús como hombre, Jesucristo hombre. Después tenemos el Cristo resucitado y tenemos después el Cristo impartido, el que nos ha sido dado, el que descendió en el día de Pentecostés. Y hay diferentes manifestaciones y obras de la obra de Cristo completa. Por un lado, tenemos, si podemos ir poniendo las imágenes, Cristo, que no es otra cosa que Dios en medio del hombre, a través de toda la historia, a través de toda la redención. Cristo ha estado presente en todos los tiempos, en las sombras, en las figuras, en los eventos, en los hechos. Era Cristo testificando de las glorias venideras, eterno. Después tenemos a Jesús, que es Dios con nosotros, Dios hecho carne. Tenemos también el Cristo resucitado, que es Dios por nosotros ahora. Y también tenemos el Cristo que nos ha sido impartido. El resucitado sí se presentó ante los discípulos, comieron con Él, cenaron con Él, pero todavía no había sido impartido. Todavía ellos no eran lo que Pablo hablaba en ese primer versículo que leímos, cuando Pablo dice: lo importante es ser parte de una nueva creación. Estos discípulos que habían visto el evento de todos los milagros de Jesús, que habían visto cómo resucitaba a los muertos, que habían visto a Jesús morir en la cruz y que huyeron temerosos, que escucharon que se había levantado de entre los muertos, que fueron a la tumba y que vieron la tumba que estaba vacía, y después que se les aparece y les presenta sus llagas para que las tocaran, este Jesús no había sido impartido a ellos, y ellos no eran una nueva creación. Ellos creían en Jesús. Escucha, ellos creían en Jesús. Ellos habían visto los milagros de Jesús, pero no eran una nueva creación. Todavía no conocían a Cristo. No es sino hasta ese día glorioso, cuando Él fue impartido sobre la vida de cada uno de ellos, que entonces conocieron la realidad de Cristo en ellos. Entonces supieron lo que era ser una nueva creación. Entonces es que sus vidas fueron transformadas, iluminadas, empoderadas por la misma vida de Cristo que ahora operaba en ellos. Me temo que así como en la historia del devenir de este Cristo, hay muchos creyentes que solamente conocen a Jesús de Nazaret, pero no han tenido la impartición de la vida de Cristo. Por eso hay una diferencia entre ser discípulo de Jesús y ser discípulo de Cristo. Tomando la historia de los discípulos, todos ellos eran discípulos de Jesús. Todos ellos le escucharon por 3 años y medio hablar las enseñanzas poderosas. Le vieron ver los hechos portentosos, pero no conocían a Cristo. No tenían la vida. No eran una nueva creación hasta que Cristo les fue impartido. En el siguiente, si lo ponemos, tenemos que Cristo Cristo realmente fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Es un propósito eterno. Jesús vino para presentar eso que en la eternidad se había concebido, y es un sacrificio perfecto al Padre. El Cristo resucitado es un sacrificio ahora vivo,
es un sacrificio vivo, y el impartido en nosotros es un sacrificio agradable. Por eso es que tu vida le es agradable al Padre, porque hay un sacrificio que hizo posible que tu vida antes de Él pudiera ser recibida, y ahora Él te ve como un sacrificio agradable. Seguimos. Bueno, Cristo, a través de los profetas, Él mismo habló y profetizó del reino. Jesús de Nazaret anunció el reino. El resucitado estuvo 40 días con los discípulos y enseñó del reino, pero el impartido nos otorgó el reino y nos lo dio a nosotros para que nosotros pudiéramos administrar ese glorioso reino el día de hoy. Cristo, el Eterno, se manifestó como el maná en el desierto. Eso que comían ellos, que descendía del cielo, no era una figura, sino de una realidad en el espíritu. Ese pan que lo comían y les sustentaba con salud, con bienestar, con fuerza, que en ese pan estaba todo el sustento, todas las vitaminas, los minerales, las proteínas, todo lo que requerían, los carbohidratos, todo estaba en ese pan que lo sustentaba. Toda nuestra vida está en Cristo. Pero en la sombra, Cristo se manifestó como el maná. Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. El resucitado es el pan de vida, y el impartido es el pan del cual comemos cada día, que nos ha sido dado para disfrutar, para que podamos en nuestra vida del Espíritu ser alimentados continuamente, así como nuestro cuerpo es alimentado. Cristo es el alimento de nuestro espíritu, del cual comemos cada día. Bueno, Cristo en las sombras es el aceite, ese aceite de la unción, preparado con todas las recetas que se hacían a través de la ley. Yeshua, es el Mesías, que no quiere decir otra cosa en el hebreo que el ungido. Jesús es el ungido, es el aceite, es la unción. Aquello que era una sombra, Él es Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, Jesús la unción. El resucitado, el Cristo resucitado, es la unción del Espíritu, y el impartido es la unción que hemos recibido. Ahora hemos sido ungidos con la misma vida de Él, y nosotros somos enseñados, porque la unción nos enseña, o sea, Cristo nos enseña todas las cosas, porque tenemos la misma unción del Santo. Bueno, Cristo es la roca en la eternidad, en el desierto. Jesús es el camino. El resucitado es la verdad, y el impartido es la vida. Cristo el Eterno son sombras, se manifestó siempre en sombras, hoy son realidades también. Jesús de Nazaret, con la cruz, con su muerte, dio inicio a el poderío de una nueva creación. Y vemos nosotros que el resucitado es la vida que Dios da, y vemos nosotros entonces en el impartido que nos ha dado ahora su Espíritu. Cristo es el Eterno, Jesús es Cristo en un cuerpo, el resucitado es un espíritu que da vida, y el impartido es la vida que ahora poseemos. Muchos que hemos sido sumergidos en Él, y Él que ha sido sumergido en muchos de nosotros. En Cristo fuimos predestinados. En Jesús, con Él estoy juntamente crucificado. En el resucitado, ya no vivo yo. Y en el que es impartido, Cristo es el que ahora vive en mí. Bueno,
El Eterno es el Creador, Jesús de Nazaret es el Salvador, el resucitado es el dador de vida y el impartido es la vida dada a nosotros, es la gracia que nos ha sido dada. El Eterno es Melquisedec, el que vio a Abraham. Jesús de Nazaret presentó un sacrificio como sacerdote. El resucitado es Melquisedec en los creyentes y el que nos ha sido impartido, por él ahora somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. A Jesús lo puedo leer en la historia bíblica, puedo leer de sus parábolas y de sus enseñanzas, del Sermón del Monte, puedo hablar y leer lo que él enseñó del perdón, acerca del amor, acerca del dar, etcétera. Puedo leer los detalles de sus milagros y de sus hechos. Los discípulos de Jesús, al igual que muchos que le habían seguido en ese tiempo, creían y creen que Jesús hace milagros en ese tiempo y ahora, testigos presenciales de hechos portentosos, conocen sus enseñanzas. Aquellos caminaron físicamente con él, aunque no creían en Cristo, porque solamente conocían a Jesús. Creían en el que hacía milagros, creían en el maestro que enseñó moralidad, el perdón, del amor, de la misericordia, del divorcio, del reino de Dios, de la hipocresía, del amor de Dios y de muchos otros temas. Pero no conocían a Cristo, no conocían al Eterno, no conocían al resucitado ni al impartido. Muchos, me atrevería a decir hoy que un alto porcentaje de personas que asisten a iglesias católicas o evangélicas o cristianas o protestantes, como se les quiera llamar, creen, todos ellos creen en Jesús el de la historia. Muchos han visto sus milagros. Muchos han escuchado los testimonios poderosos de lo que Jesús sigue haciendo y creen en Jesús, pero no conocen a Cristo. Muchos nacieron en hogares donde sus padres inculcaron valores bíblicos. Asisten a una iglesia desde niños. Creen en Jesús. Aún creen que Jesús perdona todos los pecados, pero no conocen al Cristo resucitado y al Cristo impartido. Han escuchado de Jesús, pero nunca han escuchado a Cristo. Saben la historia de Jesús, pero Cristo no ha cambiado su historia. Conocen la vida de Jesús, pero no tienen la vida de Cristo. Porque Jesús vivió una vida en la tierra, pero Cristo es la vida hoy y siempre. Muchos cantan de Jesús, pero nunca han adorado en espíritu y en verdad. Rezan y oran, pero no saben lo que es orar sin cesar. Piden a Dios, pero nunca han oído la voz de Dios. Ofrendan dinero, pero nunca han ofrendado sus vidas. Cambian de ideas, pero no cambian de mente. Crecen en cultura, pero no crecen en espíritu. Prosperan monetariamente,
pero fracasan moralmente. Ponen sus ojos en las bendiciones, pero no en las riquezas espirituales. Saben del poder de Dios, pero ignoran la superinminente grandeza de su poder que habita en nosotros. Edifican herencia en la tierra, pero ignoran la herencia que poseen como hijos de Dios. Corren diariamente, pero no andan en el Espíritu. Son inteligentes, pero carecen de sabiduría. Disfrutan en la vida, pero no disfrutan la vida. Conocen la doctrina de la gracia, pero no conocen a la persona de la gracia. No sé si me doy a entender, pero los que conocen a Cristo entienden perfectamente de lo que estoy hablando. En esta vida de las realidades del Espíritu, es más firme lo que no se ve que lo que se ve. Es más estable lo que no se ve. Hebreos capítulo 11 y versículo 1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hemos leído, memorizado, cantado, muchas veces hemos escuchado este pasaje. Lo que realmente dice en el original es que la fe es el fundamento, es el fundamento, es como donde está basado un edificio de lo que es mi esperanza. La fe es lo que yo espero, la esperanza de mi vida está basado en eso que es la fe. Y luego dice, la convicción en el original es la evidencia. Es la evidencia de lo que no se ve. Cuando tú tienes fe, tú tienes evidencia de cosas que no se han visto. Nadie te puede decir que no existen porque tú tienes la evidencia. Cuando tú tienes la evidencia, tú estás seguro, porque estás seguro, estás totalmente seguro de que eso es real, porque tienes evidencia. Por eso es más valioso lo eterno que lo pasajero. La verdadera fe es una evidencia, es un testimonio de lo que no se ve, de que eso que no se ve sí existe. Poseemos riquezas que no son de este orden material, pero que son reales, que dependemos de ellas, que las usamos, que son las armas en las que está basada nuestra vida, que son las herramientas que utilizamos para poder nosotros vivir en un nivel diferente y superior al de la vida regular. Esas son las armas de la nueva creación. Es por eso que la nueva creación debe ser distinguida, debe ser diferente, debe haber una evidencia de que realmente somos una nueva creación. Yo puedo decir que soy un marciano, que vine de Marte y que vine en un platillo volador, pero no habrá ninguna evidencia de eso si sigo viviendo como un terrícola. En las realidades de la nueva creación, Dios hizo una remoción de cosas y el orden de cosas se volteó. Hoy los hijos de Dios, hoy las personas ya no van al templo. ¿Cuántas personas van al templo? ¿Alguien asiste a algún templo? No. O sea, en la realidad de la nueva creación, el templo va a la gente. Escucha, en la realidad
de la antigua creación, la gente iba al templo. La realidad de la nueva creación es que el templo va a la gente. No esperes que la gente va al templo por varias razones. Primero, porque ya no existe templo. Se acabó el templo terreno. Ya no hay. Ni el de Jerusalén. O sea, no existe templos. Dios quiso destruir eso. El templo en el antiguo pacto es una sombra de realidades presentes. Era una orden que la gente debía asistir al templo. Todos los creyentes debían asistir al templo. Era una ordenanza el que ellos tenían que estar en continuo contacto con el templo. Y la gente asistía para acercarse a Dios, para presentar sacrificios, para que sus faltas fueran cubiertas, para pagar sus ofrendas, para orar, para pagar sus votos, etcétera, etcétera, etcétera. En el orden del nuevo pacto, el templo va a la gente. ¿Quién es el templo? ¿Quién es el templo? Ahí está el templo. Nosotros somos el templo. Entonces, el templo debe ir a todo lugar donde Dios debe ser visto. Debe ir a las escuelas. El templo debe ir a las universidades. El templo debe ir a los centros comerciales. El templo debe ir a las artes. El templo debe ir a la música. El templo debe ir a las organizaciones. El templo debe de ir a la política. El templo debe ir a los organismos. El templo debe de ir a todas partes. Hoy este templo debe estar en todas partes y no en un lugar geográfico específico. Dios se cansó de un templo hecho por manos humanas. Y en un lugar donde Dios estaba encajonado y no se movía. Su gloria encerrada en esta tierra, en un lugar llamado templo. Dios escogió un mejor modelo. Uno hecho no por manos de hombre. Por eso cada persona, cada hombre, por muy buenas intenciones que diga, estoy construyendo un templo, hay que darle una cachetada. Porque está haciendo algo contrario a lo que Dios quiere hacer. Dios dijo, ya no quiero vivir en este templo, déjame, yo lo quiero destruir. Ya no me sirve. Él quiso vivir en un templo hecho por Él. Tú fuiste creado por Él. Tú eres una creación de Él. Tú eres un templo que Él creó, donde Dios salió de su encierro para habitar en ti y poder ir a todas partes. Donde quiera que tú vayas, el templo de Dios entra a donde está la gente. Él dijo, quiero un templo movible, visible y multiforme. Ese templo eres tú. Ese templo soy yo. Gloria a Dios por lo que ahora poseemos en Él. En las realidades de la nueva creación, el poder de Dios, señores, ya no baja. Sorry. Si tú viniste hoy pensando que Dios iba a bajar, que su espíritu iba a bajar, lo siento, aquí no va a bajar nada. Porque el poder de Dios hoy fluye de dentro de los hijos de Dios. Opera desde dentro hacia afuera. No esperes nada que descienda. Tiene que fluir de tu vida. Cuando se cae el velo, cuando se quita la ignorancia, podemos nosotros comenzar a fluir en el poder que Él nos ha dado. Por eso dijo Jesús
Cristo hecho carne, los que creen en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Es del interior. No esperes que Dios envíe un río. Ese río está en ti. Deja que fluya de adentro hacia afuera, para que no estés esperando algo de afuera hacia adentro. Todo el poder de Dios radica en ti. Todo el poder de Dios. Todo, ilimitado. ¿Cuánto poder de Dios radica en los que somos una nueva creación? La misma cantidad de poder que habitó en Cristo Jesús. Wow. El mismo espíritu, la misma mente, la misma procedencia, porque Él nació del Padre en el vientre de María. Tú naciste del Padre aunque tenías 20 años de edad. Fue el mismo espíritu el que te dio vida. El mismo espíritu, la misma procedencia, la misma posición, la misma herencia, el mismo título. Mirad el honor que nos ha dado el Padre, que seamos llamados como Él, hijos de Dios. La palabra de Dios, hemos estado tan acostumbrados a ser discípulos de Jesús que esperamos una palabra que venga de fuera. Esperamos que alguien nos cuente algo acerca de la historia. Esperamos que un mensaje nos diga algo acerca de Él, que alguien nos enseñe algo acerca de Él. Pero la palabra de Dios, la palabra que es eterna, la palabra que es Él, no viene de fuera, sino del interior. Por eso en Hebreos 4 dice: la palabra de Dios es viva y es eficaz. O sea, la palabra de Dios no es un libro. La palabra de Dios no es una Biblia, aunque contiene la palabra. La palabra es viva. La Biblia, tú tienes una Biblia física, no se mueve. Las hojas no empiezan a moverse por sí mismas. Si sucede eso, le hablamos a Carlos Anacondia para que venga a hacer algo allí, pero no es así. O sea, las páginas no se van a mover por sí mismas y el libro te va a comenzar a hablar. No. Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ahora, si es la palabra de Dios, ¿qué es lo que debería de hacer? Si es palabra, ¿qué es lo que se debería de hacer con? Si es palabra, ¿qué hace la palabra? Se oye. Si es palabra, se oye. ¿Cierto? Ajá. Entonces, es una palabra, pero que está viva, pero no es la vida natural, no es de la vida de la vida animal, de la vida humana, de la vida física, sino es de la vida zoé, es de la vida del espíritu. Y está viva, y cuando nosotros crecemos en Él y conocemos a Cristo, Él nos habla desde dentro. Entonces, por eso dices que penetra. No, es que es claro, cuando dice que penetra es porque ya está dentro. Y la obra que hace de división del alma y del espíritu es una obra interna, no es una obra externa. Es algo que está haciendo desde dentro de nosotros, porque la palabra está viva y es poderosa para discernir los pensamientos. Eso es interno, señores. Y las intenciones del corazón. Eso no lo puede hacer el oído natural. Tú puedes escuchar muchas cosas, pero eso no tiene poder para discernir las intenciones del corazón. Tiene que ser una voz interna. Esa es la voz de la palabra, cuando está viva en nosotros
y cuando conocemos su voz. Por eso la oración en la vida del Espíritu es tan diferente a la vida religiosa, porque en la vida religiosa nunca te callas. Estás hable y 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 hable, porque es un ritual en donde tú piensas que Dios no sabe lo que tú necesitas, y entre más y más y más y más y más le pidas, entonces Dios más te va a oír. Y puedes estar orando horas y horas y diciendo las mismas cosas por horas y horas, y Dios jamás te dijo nada. Porque lo importante, señores, en la vida del Espíritu no es lo que tú le tengas que decir a Él, sino lo que Él nos tiene que decir a nosotros. Es la iluminación de su Espíritu, es el aclararnos las cosas que no comprendemos, es el enseñarnos el por qué estamos en situaciones tan difíciles, es el mostrarnos Él las cosas que debemos hacer. Y en la vida del Espíritu, cuando Él nos habla, cuando la palabra de Dios viene del interior, no necesitamos hablar tanto para orar. Por eso Pablo dice: orad sin cesar, porque la oración es algo que procede del espíritu del hombre y no del cuerpo del hombre, porque el cuerpo del hombre se cansa. Nadie tiene la capacidad de estar hablando como perico todas las 24 horas, pero nuestro espíritu no se cansa, porque tiene una comunión perfecta con Él y podemos orar en todo tiempo, sin cesar. En las realidades del nuevo pacto, en las realidades de la nueva creación, el Espíritu Santo no es algo que solamente algunas personas tienen. El Espíritu Santo no es algo que usas en las reuniones de los domingos, como ponerse y quitarse algo. Es algo que es útil para la vida. Es algo que es útil para todas las facetas de tu vida. Es algo que te sirve para todo lo que realizas. No te ha sido dado para que te lo pongas el domingo a las 10 de la mañana y te lo quites a las 10:45 o a las 11:30 o a las 12. No es algo que realizas, una práctica, dones o cosas que realizas en un tiempo limitado de tu vida, sino el Espíritu Santo nos ha sido dado para vivir como Él. En la realidad de la nueva creación, la salvación no es el propósito, es el medio. Dios no quiere que seas salvo, sino que seas útil para su propósito. O sea, si eres salvo, es para que seas útil para su propósito. O sea, el propósito no es que fueras salvo, sino que fueras útil. ¿Para qué compraste tú el auto que tienes? ¿Para amarlo y darle besitos todos los días? ¿Sí? ¿O lo compraste para usarlo? Para darle el uso que requieras de él. Pero parecería muy cruel, muchos dirán, compararnos nosotros a un auto. ¿Cómo Dios? ¿Cómo usar esa ilustración de nosotros ser como un auto? Somos mucho más que eso. Es cierto. Es cierto. Dios nos dio la vida, entonces, para que hagamos lo que queramos y que hagamos lo que nos pegue la gana y disfrutemos de esta vida. Para eso nos la dio. Para que hagamos lo que querramos y que gastemos nuestra vida como bien nos parezca. Para eso nos salvó. Pues Pablo dice: ¿no saben que su cuerpo
es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, ¿para qué? Con el propósito de, por la razón de, con el objetivo de, para que puedan glorificar a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son tuyos para que hagas lo que quieras. Los cuales, ¿no escucho? Tu cuerpo y tu espíritu son de Dios. ¿Por qué? Porque Él te compró. ¿Porque es un Dios malo? No. Porque Dios sabe que injertado en su propósito, nosotros vamos a ser plenos. Porque de Él salimos, de Él somos y en Él eternamente estamos. En las realidades de la nueva creación, señores, no hay otro disfrute que las realidades de lo que ahora Él nos ha concedido. Si nosotros dejáramos de tener una mentalidad religiosa y nos remontáramos a disfrutar de las riquezas, de la herencia que nos ha sido dada en Cristo, nuestra vida se transformaría. Yo me recuerdo perfectamente desde el primer día que Cristo me alcanzó, fuera de un entorno de religión o de iglesia. Yo no comprendía muchas cosas que ahora comprendo, pero yo sí sabía que algo se me había metido, que algo me había pasado, que algo me había acontecido, porque yo veía la vida diferente. Yo veía el mismo árbol que me recuerdo frente a mi oficina y yo decía: wow, ese árbol está hermosísimo. Nunca había visto un árbol tan hermoso. Toda la vida lo había visto allí, pero ahora lo veía con unos detalles del Creador y decía: Dios, qué grandioso eres. Los cielos cuentan tu gloria. Sí, algo es diferente este mundo. Todo testifica de tu grandeza. Cristo se hizo realidad en mi vida, no una religión. Y lo que el mundo necesita y lo que la gente necesita no es una religión evangélica, cristiana, protestante, católica, pentecostal o de ninguna. Lo que la gente necesita es la vida de Cristo. Porque si tenemos la vida, tenemos el testimonio de que Él es verdadero. Podemos disfrutar de el haber sido injertados a ese propósito eterno, para que el Padre a través del Hijo sea dado a conocer por la iglesia, hasta que Cristo sea todo en todos. Vamos a ponernos en pie. Señor,